Ya estamos en el episodio número 10 y hoy destacamos otra habilidad crítica que hay que tener en el mercado laboral moderno. Estoy hablando del análisis e interpretación de datos. No es un hipérbole decir que la sociedad moderna funciona a través de los datos. La humanidad genera la increíble cantidad de 2,5 quintillones de bytes de datos al día. Honestamente ni sé cuántos ceros tiene. Y parece poco probable que esta métrica disminuya en el corto plazo. Según un informe reciente del International Data Corporation, IDC, el mercado global de Big Data y análisis empresarial se ha expandido rápidamente en los últimos años, pasando de 122 mil millones de dólares de ingresos globales en 2015 a 274 mil millones de dólares en 2022. Con el creciente énfasis en la toma de decisiones basadas en datos, los candidatos con habilidades de análisis e interpretación de datos son muy buscados por los gerentes de contratación. Todavía no es necesario ser un analista de datos profesional para poseer esas habilidades de análisis. Los empleadores necesitan a aquellos que puedan extraer información significativa para informar las decisiones estratégicas. En otras palabras, si tienes experiencia en la lectura y comprensión de datos, presentándolos en forma legible, pronosticando tendencia y a lo mejor utilizando estos datos para informar decisiones y procesos, debes absolutamente destacarlo en tu currículum. Más recientemente, esta habilidad también ha implicado al menos una comprensión introductoria de la alfabetización de datos, incluidos los fundamentos de la higiene y la limpieza de los datos. De hecho, según una encuesta de 2021 de Forrest Consulting, el 82% de los responsables de tomas de decisiones, como se dice en inglés, decision makers, esperan al menos una alfabetización básica de datos de todos los empleados de sus departamentos. Esto significa que necesitan que sus empleados no solo utilicen los datos de manera efectiva, sino que también reinicien los datos limpios a partir de datos sucios. En primer lugar, es esencial entender lo que hace un analista de datos. A riesgo de decir lo obvio, todos los analistas de datos se preocupan por, bueno, los datos. Utilizando herramientas técnicas para analizar grandes cantidades de información sin procesar y desarrollando conocimientos significativos en el proceso, los analistas de datos también suelen ser responsables de eliminar datos dañados, determinar la calidad de estos datos y preparar informes para sus empleadores. Todas estas tareas, como ya habrás adivinado, requieren que los analistas de datos tengan una caja de herramientas bien desarrolladas de habilidades técnicas. Sin embargo, estas son las dos competencias principales en las que centrarse. Número uno, visualización de datos. Como sugiere el término, la visualización de datos es la capacidad de una persona para presentar los hallazgos de los datos a través de gráficos u otras ilustraciones. El propósito de esto es muy simple: facilita una mejor comprensión de la información, incluso para aquellos que no están capacitados en análisis de datos. Con la visualización de datos, los analistas de datos pueden ayudar a los responsables de toma de decisiones de una empresa que pueden carecer de formación analítica avanzada a identificar patrones y comprender ideas complejas de un vistazo. Esta capacidad permite a los analistas de datos obtener una mejor comprensión de la situación de una empresa, transmitir información útil a los líderes de equipos e incluso dar forma a la toma de decisiones de la empresa para mejorarla. La visualización de datos puede incluso permitirte lograr más de lo que tradicionalmente han logrado los analistas de datos. Como dijo un escritor de las notas de SAS Insights, la visualización de datos va a cambiar la forma en que nuestros analistas trabajan con los datos. Se espera que respondan a los problemas más rápidamente y que tendrán que ser capaces de indagar en busca de más información
y ver los datos de forma diferente, más imaginativa. La visualización de datos promoverá la exploración creativa de datos. Según otro estudio reciente realizado por LinkedIn Learning, los recién graduados tienen muchas más probabilidades de aprender esta hard skills cuando ingresan por primera vez a la fuerza laboral. Y estas hard skills giran en torno al análisis de datos y la narración de historias con la información obtenida de estos datos. La habilidad número 1 reportada por los participantes, lo has adivinado, visualización de datos. Número 2, la limpieza de datos. Como cualquier aficionado a Marie Kondo le dirá, la limpieza es una parte invaluable para lograr el éxito y la limpieza de datos no es diferente. Es uno de los pasos más críticos en el ensamblaje de un modelo funcional de aprendizaje automático y a menudo comprende una parte significativa del día de cualquier analista de datos. Aunque a menudo pensamos que los data scientists pasan la mayoría de su tiempo jugando con algoritmos y modelos de aprendizajes automáticos, la realidad es un poco diferente. Señala el escritor de tecnología Ajay Sarangam para Analytics Training. Él dice que la mayoría de los data scientists pasan alrededor del 80% de su tiempo limpiando datos. ¿Por qué? Te preguntas. Bueno, debido a una simple verdad. En el aprendizaje automático, mejores datos superan a algoritmos más sofisticados. Con un conjunto de datos debidamente limpios, incluso los algoritmos simples pueden generar información notable. Por otro lado, los datos no aclarados pueden producir patrones engañosos y llevar a una empresa a conclusiones erróneas. Por necesidad, las calificaciones de los analistas de datos requieren las habilidades adecuadas de limpieza de datos y no hay dos formas de evitarlo. Alternativamente, la interpretación de datos se refiere a la capacidad de una persona para extraer y analizar correctamente información o datos significativos de varias fuentes, como cuadros, tablas, gráficos y otros. Esto implica diferentes pasos como los requisitos de datos, adquirir datos, la recopilación de datos, el procesamiento de datos y el análisis de datos. Dependiendo de las estadísticas e información recopiladas, el individuo debe ser capaz de formular y presentar resultados positivos y predecibles. Esta es una habilidad muy crítica para los miembros de los dominios de ventas, finanzas y IT principalmente, pero también para cualquier otro equipo que necesite preparar informes, extraer datos o extraer análisis de los mismos. Al desentrañar las complejidades de los datos, las personas y las organizaciones pueden obtener información valiosa sobre sus operaciones, clientes, tendencias del mercado y mucho más. La interpretación eficaz de los datos implica examinar el contexto de los datos, examinar las variables en juego y utilizar las herramientas y técnicas analíticas adecuadas. Estas técnicas pueden incluir el análisis estadístico, la visualización de datos y el modelado de datos. La interpretación de datos no se limita únicamente a los datos numéricos. También abarca el análisis de datos textuales, visuales y cualitativos, proporcionando una comprensión holística de la información disponible. Este enfoque multidimensional permite un análisis exhaustivo que tiene en cuenta diversos factores y perspectivas. En el ámbito de los negocios, la interpretación de datos es particularmente valiosa porque permite a las empresas identificar patrones en el comportamiento de los consumidores, optimizar las estrategias de marketing, mejorar la eficiencia operativa e incluso mitigar los riesgos. Los decision makers confían mucho en la interpretación de los datos para identificar las tendencias del mercado, hacer previsiones precisas y obtener una ventaja competitiva. La competencia en la interpretación de datos es cada vez más importante en el mercado laboral actual. Los empleadores, de hecho, de diversas industrias, no solo en tecnología de la información, IT, buscan candidatos que puedan analizar e interpretar datos de manera efectiva para tomar decisiones informadas.
El desarrollo de habilidades de interpretación de datos permite a las personas acceder y explotar los valiosos conocimientos ocultos en los datos, desbloqueando nuevas oportunidades e impulsando el éxito de la organización. Algunos aspectos clave de la interpretación de datos son: la interpretación de datos, como dije antes, abarca varios aspectos que las personas deben comprender para poder analizar y extraer la información de manera efectiva. Algunos de los subtemas esenciales dentro de la interpretación de datos incluyen análisis estadístico. Un componente fundamental de la interpretación de datos implica la aplicación de técnicas estadísticas para descubrir patrones y relaciones dentro de los datos. Esto incluye medidas de tendencia central, variabilidad, correlación y análisis de regresión también. Además, como se indicó anteriormente, la visualización de datos. La interpretación de datos a menudo implica la visualización de datos a través de gráficos o tablas. Estas técnicas efectivas de visualización permiten una mejor comprensión y comunicación de los conocimientos derivados de los datos. También identificación de tendencias. En la interpretación de datos, la identificación de tendencias es crucial porque implica observar patrones y cambios a lo largo del tiempo, reconocer movimientos ascendentes o descendentes y también determinar la importancia de estas tendencias para tomar decisiones informadas. Además, detección de valores atípicos también implica identificar valores atípicos, que son puntos de datos que desvían significativamente de la norma. La detección de valores atípicos ayuda a comprender las anomalías de los datos, los posibles errores o las observaciones únicas que pueden requerir una investigación más profunda. Luego, análisis contextual. La interpretación de datos requiere comprender el contexto en el que existen los datos, y esto incluye tener en cuenta los factores externos, las tendencias históricas y los conocimientos específicos del sector para poder interpretarlos con precisión y derivar conclusiones significativas. Y por último, el análisis comparativo. Es importante hacer comparaciones significativas entre diferentes conjuntos o subconjuntos de datos. Esto permite la evaluación comparativa, el análisis de tendencias y la identificación de variaciones o similitudes que pueden proporcionar información valiosa. Para concluir, no existe nadie que esté en contra a quien dice que el análisis, la interpretación o la visualización de datos no es para todo el mundo. Hay que gustarte los números, pero si estás dentro de este círculo, definitivamente tienes que ponerlo en tu currículum. Espero haberlo explicado de forma sencilla. El lenguaje utilizado tampoco es exactamente mi vocabulario, pero lo he intentado. Gracias.